Pues muchas gracias, Enrique, por darnos la oportunidad de estar aquí. También queremos agradecer la Funteso. Y bueno, vamos a hablar ahora de inteligencia colectiva y la inclusión y el futuro. Comienza hablando Renata. La necesidad es parte de la inteligencia colectiva y un elemento importante para la resiliencia. El ejemplo que tenemos aquí es de las mixobacterias y viene muy bien para explicarlo. En este caso, si las condiciones, humedad, temperatura son buenas, cada una de las bacterias y otros organismos viven por su parte. Pero cuando las condiciones se vuelven negativas, las bacterias se unen y funcionan como un organismo. Se ha visto que es porque hay algunas de ellas que funcionan como catalizadoras. Estas hacen que se agrupen todas las demás. En términos humanos, se podría comparar con los grandes desafíos que tenemos ahora y también en este sentido con los líderes de cambio. En el caso de lo que presentamos ahora y lo que somos como organización, abordamos el concepto de inteligencia colectiva desde la perspectiva del Centro de Inteligencia Colectiva justamente del MIT. Cuando pensamos en la inteligencia colectiva, pensamos sobre todo en grupos humanos, sus participantes y cada uno con su nivel de inteligencia. Parece ser que cuando más alto es el nivel de inteligencia de cada uno, más relevante va a ser la inteligencia del colectivo que conforman. Pero se ha comprobado que no necesariamente es así. Para nosotras, la inteligencia colectiva se refiere a la combinación de la inteligencia humana, la inteligencia artificial y de otros seres vivos, siempre abordada en su conjunto. Así tenemos el IQ o coeficiente de inteligencia personal, pero también inteligencia emocional o social. La inteligencia de las máquinas es sobre todo, pero no solamente, la inteligencia artificial. En cuanto a los animales, ejemplos como los buitres en Perú, que son usados para detectar basureros ilegales, las palomas en Londres para detectar los niveles de contaminación del aire. En cuanto a las plantas, podemos pensar en los bosques, cuando los árboles se pasan los alimentos entre sí para ayudar a los enfermos, pero también quería mencionar aquí el proyecto de medir la contaminación del aire con las plantas de fresa de Ibercivis, que ya volveremos a hablar, es organización por excelencia en España para temas de ciencia ciudadana. El proyecto este se llama Vigilantes del Aire y está en curso. Y bueno, la inteligencia que actualmente se reconoce en el nivel sistema no es una inteligencia que esté enfocada a prevenir. La inteligencia actual se dedica a curar, a arreglar lo que ya se tiene como problema encima de la humanidad o del planeta. Lo que se pretende con la inteligencia colectiva es redirigirla a lo que se refiere a prevenir o prevenir. Lo tenemos en medicina, los medicamentos están encaminados y las prescripciones de ellos están encaminados a solucionar una enfermedad cuando ya está en el ser humano, cuando se podría dirigir los esfuerzos hacia la prevención de dichas enfermedades. Nosotros aquí podemos ver que si nosotros lo miramos a nivel sistémico, pues lo que se requiere puede usar lo mismo que actualmente se utiliza tanto en lo militar, las finanzas, el marketing y las elecciones, que tiene que ver con respuestas basadas en lógicas de series y procesamiento a gran escala. Esto se puede utilizar de igual manera cuando hablamos de problemas globales como son los medioambientales o el reto que tenemos ahora en los objetivos del desarrollo sostenible. Al final del día, lo que tenemos que hacer es detectar las pautas divergentes y dirigir esto hacia una visión de largo plazo, más humanista y en el nivel global.
Aquí tenemos algunos ejemplos de la contribución de la inteligencia colectiva, que muchas veces no los identificamos como aquellos, ¿no? Lo que sí podemos ver que, aunque en principio cada uno puede aportar en la solución, existen también grupos guardianes o de curación que velan para que lo que surja de la dinámica de aportaciones del colectivo sea la inteligencia y no la estupidez colectiva. Así son los proyectos de Linux, el sistema operativo o Wikipedia, que también ya se ha mencionado, donde podemos hacer llegar nuestras aportaciones, pero hay un grupo, jerarquía, que decide qué se incluye y qué no. Otro proyecto es el proyecto de Galaxy Zoo. Es el más conocido en ciencia ciudadana, que es la ciencia donde los ciudadanos aportan no solamente con las mediciones, pero también aportan en la definición de proyectos de investigación y también ayudan en sacar las conclusiones. En Galaxy Zoo los voluntarios revisan las fotos del universo de la NASA para detectar estas pautas divergentes de las que habló Tania y que los ordenadores no hacen tan bien. De hecho, ahora gran parte de los descubrimientos en cuanto al universo, si os fijáis, lo hacen justamente los ciudadanos científicos. Otro proyecto que nos pareció interesante es el proyecto de History Pin, que reúne la historia de las comunidades que generalmente no quedarían reflejadas en los libros de historia que suelen ser generalistas. WikiHouse es para compartir diseños abiertos de casas y MakerBot Thingiverse 3D es para compartir los diseños en impresión 3D. Así que si os ha gustado lo que han contado Alberto y Marcel, ahí tenéis ejemplos. Duolingo sirve para aprender idiomas y de hecho se ha conseguido acortar mucho el tiempo necesario para el aprendizaje gracias a esta plataforma y la metodología que se ha conseguido desarrollar. Google Maps, desde luego, es un ejemplo por excelencia de la reunión de diferentes plataformas y nosotros también podemos aportar como local guides o guías locales, indicando, por ejemplo, si el sitio tiene accesibilidad para sillas de ruedas. Muchos piensan que la inteligencia artificial y los algoritmos se quedarán con trabajos, ¿no? Tareas de bajo o medio nivel, pero hay algunos de ellos que hasta llegan como algoritmos que llegan a ser jefes de empresas o que deciden las inversiones. Vamos, este es un caso de excelencia para temas de negocios. Desde luego, hay también proyectos de inteligencia colectiva en salud, con toda la información que pueden proporcionar los pacientes, o también proyectos de inteligencia colectiva promovidos por el gobierno. En cuanto al procesado de inteligencia, bueno, pues aquí podemos ver que la inteligencia requiere de su verificación y para ello recurrimos a Aristóteles. En este caso, episteme es el resultado de un razonamiento lógico a través de silogismo. La tecne es cómo hacer y se relaciona con aprender haciendo. La metis o sabiduría práctica se asocia con la improvisación y se resume en quien sabe lo que le conviene y actúa en consecuencia es prudente. La frónesis es el conocimiento del contexto. Los conocimientos más generalizados no siempre aplican en todas las situaciones. Aquí podríamos agregar un ejemplo. Imaginemos a un profesor que tiene un alumno o un padre con su hijo. Tal vez le deja cometer un error para que aprenda y así no cometa un error aún más grande en un futuro. En tiempos recientes, y en función del ejemplo, se ha añadido la capacidad de improvisación. Cuando y donde no tenemos ni conocimiento ni práctica suficiente, pues entonces acudimos a la improvisación. Esto ha sido un ejercicio muy empleado en lo que tiene que ver con la política. ¿Cuáles son los elementos de la inteligencia? Bueno, pues aquí tenemos los elementos funcionales y algunos son muy importantes, quizá otros no, pero es interesante ver su transposición a nivel de artefactos que empleamos como humanidad. Es decir, un colectivo que trata de evolucionar su inteligencia. El primero que mencionamos es la memoria, que se relaciona con el almacenamiento y conservación de
lo que se observa o deduce, el foco, que es la forma o perspectiva en la que se ve el mundo según un problema determinado, la empatía, que tiene que ver con inteligencia emocional y que digamos que es la parte más humana, aunque hay proyectos que pretenden desarrollar la empatía en los robots. También tenemos la creatividad y el juicio, así como la sabiduría. La sabiduría la abordamos como la capacidad para poner las cosas en su contexto. Respecto al balance en metainteligencia, ¿no? Como la inteligencia de la inteligencia, es menester indicar que la inteligencia consiste en lograr el balance y la medida justa. Empezando, si estamos demasiado envueltos en cuestiones de memoria, podemos vernos atrapados por pasado. Esto lleva a un desfase en relación con el presente y futuro. Por otra parte, si somos demasiado racionales, impedimos el autoaprendizaje de la intuición y la emoción. Estas dos últimas características son muy importantes para la calidad humana y nos da ventajas sobre la parte de creatividad. Si estamos intentando todo el tiempo ser creativos, pues estamos inventando la rueda todo el tiempo. No aprendemos de las cosas pasadas, sino que siempre tiene que ser algo original. La observación y datos que tengamos vienen muy bien, pero su exceso puede volvernos paranoicos. De ahí también la importancia del foco y la granularidad adecuados. Está bien que respondamos a los desafíos que nos plantea nuestra realidad, pero si estamos constantemente en la lucha de las respuestas, esto nos impide distanciarnos y ver la visión del todo. Igualmente, la diversidad, que es la parte muy importante en cuestiones de inclusión, que también es nuestro tema, si no la abordamos de forma adecuada, puede llevar a un exceso de ruido y caos. Igualmente, si estamos comunicando constantemente, no tenemos tiempo de llevar a cabo las reflexiones. Comunicamos lo que ya sabemos. No vemos cuestiones nuevas que están surgiendo todos los días. Y en relación con la dimensionalidad de la elección, la dificultad de la toma de decisiones o de manejarnos en un entorno, esta se parte en tres dimensiones, ¿no? Cognitiva, la forma en que pensamos, los modelos y las disciplinas. Cuando más transversal es el tema, más complejo será de tratar. La dimensión social, la forma en que las personas y las entidades influyen en el pensamiento y la visión del todo, así como el conflicto de intereses y juegos de poder que puedan existir. La temporalidad, porque una decisión tiene resultados a corto, medio y largo plazo. A veces pasan años para ver el resultado. Por ejemplo, una persona que decide no estudiar puede contar con beneficios a corto plazo, pero con resultados negativos a largo plazo. Además, será más difícil de distinguir la influencia del factor porque se sumarán muchos otros, estilo salud, amigos, suerte, etc. Un ejemplo un poco global para que veamos esta dimensionalidad de elección puede ser el ajedrez. Las reglas son complejas, pero solamente lógicas. No deberían influenciar las emociones, no usamos física, etc. Solamente hay dos contrincantes y cada uno de ellos bien sabemos que quiere ganar, ¿no? Así, por muy complejo que nos parezca, el ajedrez desde el punto de vista de dimensionalidad de elección no es complejo. Y de ahí también lo pueden hacer bien las máquinas. Y bueno, la inteligencia colectiva también requiere de infraestructuras. Un ejemplo sería el surgimiento del tráfico. Al principio los coches iban demasiado lentos, eran pocos y aprovechaban los caminos que se usaban con los coches de caballo. Pero había muchos accidentes. Con el paso del tiempo requirieron de un sistema vial cada vez más complejo. Reglas de tránsito, artefactos como los semáforos y cruces peatonales, códigos de conducta según las señales de tránsito, roles, el rol del agente, del conductor, del copiloto, del peatón. Esto ha hecho que aunque ahora tengamos mucho más coches, tenemos mucho menos accidentes.
También hay principios organizadores que se tienen que considerar que deben de ser fundamentales al abordar la inteligencia colectiva. Aquí los tenemos. La autonomía para la inteligencia. ¿Qué significa? Que se tiene la libertad de indicar cuando hay un error, una oportunidad de mejora, evitando el área de confort y el falso engaño que puede llevar a una organización al precipicio. El balance de capacidades. No se buscan capacidades uniformes, se busca la complementariedad entre las diferencias. Esto implica contar con individuos con distintos orígenes, antecedentes y perfiles formativos. Este también es un principio muy importante para fomentar la inclusión. El foco y la granularidad de la cual Renata ya habló y que quiere decir que debemos acotar las situaciones o problemáticas en su nivel correspondiente, sin intentar que una decisión que se toma en un caso particular simplemente se traslape a cualquier otro tipo de casos. La reflexividad y el aprendizaje. Sin la capacidad de reflexión y el interés por aprender, no existe una inteligencia colectiva. Se necesitan comunidades reflexivas y miembros dispuestos a aprender del error, el fracaso y, por supuesto, aprender a desaprender. Y luego, un principio sumamente importante es la integración para la acción, la transformación de la realidad colectiva en función de las expectativas del propio grupo. Como ya hemos visto antes, igualmente estos principios tienen ventajas, pero también inconvenientes, por lo que se deben ver con una perspectiva más prudente y con base en los principales desafíos para observarlos. La autonomía es muy necesaria para la inteligencia, pero tenemos que tener en mente que es necesario guardar un cierto orden social con los roles y responsabilidades para que un colectivo no se vuelva demasiado caótico y por ende pues estúpido. Tenemos que balancear bien las capacidades, pero luego los portadores de los mismos tendrán su estatus y su fuerza en el grupo. Tener el foco y la granularidad es necesario, pero centrarse en ello en exceso nos puede quitar esta parte de curiosidad necesaria. Reflexividad y aprendizaje, que es lo que estamos haciendo ahora, es muy necesario, pero todo tiene su coste en espacio-tiempo y a veces hay temas urgentes y hay que ser práctico. La integración es clave, pero exige escoger al final una opción de acción que sin otros elementos como reflexividad puede dar lugar a un pensamiento único. Inclusión en el futuro. El desarrollo de la inteligencia colectiva conduce a un reconocimiento de la diversidad. Acepta que los diferentes orígenes, antecedentes y formaciones conducen a crear colectivos en los que cada individuo cuenta con diferentes tipos de inteligencia y que estas inteligencias enriquecen al grupo. Esto a su vez fomenta la inclusión de quienes en un momento histórico diferente pudieran haber sido ignorados y aislados del resto de los individuos. Por otra parte, cuando se cuenta con tal diversidad dentro de un colectivo reflexivo, se da el paso a la generación de conocimiento como bien común y a la innovación en armonía con los intereses y estado de bienestar de la colectividad. Como una visión de futuro, se están haciendo diferentes esfuerzos de incorporar la inteligencia de las máquinas al cuerpo humano. Puede ser con exoesqueletos, de los cuales hablamos o se habló esta mañana también, en cuestiones de impresión 3D para ayudar a moverse a las personas sin movilidad. Y también existen intentos de vincular la máquina con el cerebro humano, ¿no? Como sería el Neuralink de Elon Musk. Esto plantea unos horizontes nuevos de la visión de seres humanos, ¿no? Como cyborgs, que también puede ayudarnos en mejorar la inclusión en caso de dificultades que se nos puedan plantear a todos en algún momento de nuestras vidas, por ejemplo, en caso de accidentes, enfermedad o también vejez. Pensar, aprender y actuar.
Ya estuvimos concentrándonos en las dos primeras capacidades que son pensar y aprender, y estamos convencidos de que son importantes para los desafíos globales y para la obtención de una resiliencia más generalizada y más sistémica. Hasta ahora queremos centrarnos en la tercera, que es actuar. Nos gustaría ofreceros la propuesta más inmediata de actuación. ¿Qué podemos hacer para impulsar la inteligencia colectiva? Tania. No, eres tú. Vale. Perdón, desde luego, nosotros tenemos a Funteso y tenemos el caso de CITN, y bueno, por ejemplo, se pueden participar en estos colectivos, ninguna de las participaciones es exclusiva, podéis participar en varias e ir escogiendo las actividades que más os gusten. Aquí podéis ver nuestras temáticas de la red de desarrollo de inteligencia colectiva y también las actividades, ¿no? Siempre desde la perspectiva de la reciprocidad. Sobre todo estamos en LinkedIn y Meetup, pero pensamos abrir también el MailChimp para un boletín mensual y de aviso de actividades y proyectos de interés. Y bueno, sin ciencia, lo que tenemos muchas veces son ocurrencias que pueden ser graciosas y tal vez ayuden a enriquecerse a unas pocas personas, pero una innovación realmente disruptiva necesita de la ciencia. Sí, nosotros colaboramos con Scientist Dating Forum, que es una de las entidades promotoras de la iniciativa Saliendo con Ciencia. Condiciones de la ciencia y los científicos son muchas veces ya no precarias, sino escandalosas, ¿no? Entonces, también en ese sentido, recientemente, antes de ayer, he visto, hemos estado hablando de una petición de 2% para la ciencia, que ahora en España está a nivel de 1,2% y lo promueven La Sexta y Constantes Vitales. Así que adheriros al manifiesto, desde luego. Estos días también se está abordando en Berlín la Declaración de la Ciencia Ciudadana y la importancia que puede tener para abordar los objetivos del desarrollo sostenible. Podéis también firmarla. Además, os dejamos el recordatorio de Ibercivis, que como ya hemos dicho, es la entidad de ciencia ciudadana por excelencia en España. En su web y observatorio podéis ver los proyectos que se están llevando a cabo y dónde podemos participar todos. Bueno, esto ya es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Os invitamos a conectarnos, sobre todo vía LinkedIn, donde podéis escribirnos con las propuestas de colaboración o si necesitáis más información sobre algún tema. Siempre pensando en el principio de empatía y reciprocidad que son necesarios para la inteligencia colectiva.